Nos acompaña en el estudio de CNN Prime el ex subdirector de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Carlos Correa. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Hola, Mónica. Hola, Gracias. Daniel. Hay una columna bien dura de análisis tuya que dice la guerra de Bachelet contra qué pasa, el comienzo de la era K. ¿Es realmente posible asimilarlo con esa guerra, recordemos, de Cristina Fernández de Kirchner contra el grupo Clarín y contra buena parte de la prensa en Argentina? A ver, primero hay diferencias claras entre la política chilena y argentina, no son comparables. Además, el poder que tiene el gobierno argentino sobre los medios es mucho mayor que el que tiene el gobierno chileno. A manera de ejemplo, hay que recordar que el gobierno argentino tenía capacidad incluso de determinar a qué hora se daban los partidos de alta convocatoria. Imagínense que... Y con eso, de cierta manera, manejar el agenda setting de los medios. Pero lo que es importante, sí, como metáfora, y que es lo que el gobierno podría leer, es la guerra que la Cristina Kirchner perdió contra Clarín. Hay que recordar que ella hizo una guerra completa contra Clarín a raíz de unas publicaciones que al principio eran menores. La guerra llegó incluso a una ley de medios que tenía nombre y apellido, que se llamaba Clarín, y una guerra que evidentemente la presidenta Cristina Fernández perdió. Y generalmente esas guerras contra los medios se pierden. Esas son guerras que son perdidas de inicio, que es lo que yo planteo también en la columna. Ahora, en el caso de la revista ¿Qué pasa? Hay un historial largo, porque esto parte cuando, recordemos, hacen el primer reportaje sobre los autos Lexus y el tema de Sebastián Dávalos, luego la misma revista que destapa el caso Cabal. O sea, había varios elementos en los cuales la presidenta Bachelet y su entorno habían sentido que que se habían visto afectados, digamos, por publicaciones de la revista. ¿Hay algo también en la historia que explica esta reacción? Sí, pero es una interpretación que yo incluso la leí en la querella, dan a entender los abogados que hay una especie de animosidad de un medio en particular contra la presidenta, pero la verdad que el caso Cabal lo han cubierto todos los medios y todos los medios han hecho una visión bastante detallada, y alguien podría pensar que en general es una conspiración de todo, y no puede ser así. Los medios en general tienen su propia agenda. El negocio de la revista no es hacer guerras contra el presidente, todo lo contrario, sino poner temas de alto interés público y que en efecto marcar la agenda. Ese es el negocio de los medios. Ningún medio tiene por sí mismo la voluntad, y los medios que se vuelven partisanos tienden en general a perder credibilidad. Hace poco conversábamos con el abogado de la presidenta, de Michelle Bachelet, porque sé que es en calidad de ciudadana, y él reconocía que hay áreas grises desde la época en que habían leyes de desacato en el marco de la Ley de Seguridad del Estado que daban privilegios a las autoridades y que fueron derogadas efectivamente. Pero cuando se habla del domicilio, por ejemplo, que se pone en la querella, y cuando se recalca que se habla nuevamente de la presidenta, que los testigos son además un ministro, la otra la jefa de gabinete. Y el tercero un asesor. Exacto, un asesor también de la demanda en La Haya. Entonces, la pregunta es también, cuando se dice y se recalca que se va a separar entre la ciudadana y la presidenta, ¿es eso posible? Y cuánto menos posible lo ha hecho la forma en que se ha planteado también esta querella. A ver, primero pensemos en las personas que ven televisión y que están viendo este programa y que se informan por los medios de comunicación. Los medios tienen ese rol y por donde la gente finalmente aprueba o rechaza a los gobiernos. Y piensen en una persona que vea en la televisión esta explicación rara que da para explicar cómo no se puede separar, y de repente ve al ministro Marcelo Díaz, que es el vocero, yendo a declarar como testigo a un juzgado y saliendo con todas las cámaras encima, y la pregunta es ¿quién está hablando? ¿El testigo de una querella personal? ¿El vocero de gobierno? La otra cosa es cuando vaya a notificar y notifique, llegue un señor del segundo juzgado de garantía a notificar y llegue al domicilio de la ciudadana Michelle Bachelet y sea la moneda. O sea, todas las cosas, y de hecho lo que uno ve, el ciudadano que va a ver son solamente actos de gobierno. Va a ver al vocero hablando, va a ver a la presidenta recibiendo una notificación, va a ver al abogado reuniéndose con la presidenta en la moneda. Son actos de gobierno. Y por tanto, desde el punto de vista comunicacional, jurídico puede ser. Esa separación nadie la va a hacer, no existe, y de hecho no va a quedar reflejado así. Esto va a ser visto como una acción del gobierno contra un medio de comunicación. Ahora, sin embargo, también tú dices un acto de un gobierno contra un medio de comunicación, pero también cuando hablamos, más allá de los principios que están en juego, de los valores que están en juego, en el tema de la comunicación de esta acción, también hay una buena cantidad de gente que parece estar muy molesta con qué pasa y con los medios de comunicación también, y que también, entre comillas, le encuentran razón al gobierno en el sentido de que los medios creen tener, desde la perspectiva de esta gente, cierta impunidad para actuar, y que la presidenta tiene todo el derecho a querellarse, y que los medios están de alguna manera pretendiendo ser impunes frente a su accionar. ¿No hay también ahí un buen filo comunicacional que ha tomado el gobierno?
Es que ese punto en particular es uno de las peores cosas de las peores líneas comunicacionales, porque si algo caracteriza una democracia es que los medios cumplen ese rol, que los medios son incómodos. Nadie podría pensar que el Washington Post, cuando investigó el caso Watergate, estaba buscando socavar la democracia americana, todo lo contrario. La historia lo que dice es que busca fortalecerla. Las democracias tienden a ser más fuertes en la medida que los medios son más inquisitivos, y de hecho, si uno piensa, está en el gobierno, a mí me pasó personalmente, me pasó a mí en mi persona, en la cual cuando asumí un cierto cargo del gobierno salieron muchas críticas y me pareció que era parte lógica de la democracia y de las preguntas que los medios deben hacer. Yo lo entiendo como principio, me estoy preguntando el efecto en la gente, porque No, hay gente que parece también molestarle bastante los medios. Hay gente que no, hay gente que le molesta mucho los medios, pero la ciudadanía no le molesta a los medios. Los medios están si uno mira las instituciones, entre los 5 o 6 más valorados están los medios. Está la radio, está la televisión. La televisión siempre tiende a ser el más bajo, pero los medios están en la parte alta de la tabla de posiciones en valoración de las instituciones. Están mucho mejor valorados que los partidos políticos, están mucho mejor valorados que el Ejecutivo, mucho mejor valorados que el Congreso, y sobre los medios están solo las instituciones armadas. Entonces, por tanto, la molestia, evidentemente, en la élite, sin duda que hay una incomodidad porque estamos en el periodo en el cual los medios han corrido bastante mal el cerco, y de hecho es la realidad con la cual vamos a tener que vivir, en la cual van a tener que vivir todos los gobiernos, Carlos, izquierda o derecha. Sí. Hasta el año pasado usted estaba en un cargo bien importante, subdirector de la SECOM, por lo tanto en un cargo en que tenía que ver con la relación precisamente entre el gobierno y los medios de comunicación. ¿Había una impresión generalizada en la presidenta o en su círculo de que los medios la tratan de una manera injusta? Yo no había esa impresión. Más bien nuestros opositores, hay que recordar la campaña, yo estuve también en la campaña, decían que los medios eran condescendientes con la presidenta y no le hacían preguntas pesadas y le soportaban muchas cosas. Más bien hay que recordar que Evelyn Matei decía eso. No, yo creo que el primer año, hasta que lanzamos la reforma, sobre todo la reforma educacional, los medios tendieron más bien a entendernos y los medios fueron bastante, obviamente hicieron su crítica. Hubo conversaciones fuertes sobre el tema del nombramiento, pero sentíamos que cumplían su rol y dentro de la moneda no había una sensación de hostilidad de los medios. Después, más adelante, yo creo que en el tema de la reforma, ahí también hubo una cierta sensación en algunos que quizás los medios estaban no explicando bien la reforma de la presidenta, pero creo que también hay que hacer ahí una autocrítica. Soy parte porque del gobierno no hubo frases felices para explicar la reforma. Ejemplo conocido, los famosos patines, que todos sabemos que no fue muy... Sí. Y efectivamente, y era normal asumir que reformas complejas iban a ser difíciles de explicar y que mucha gente iba a salir a criticarlas. Yo creo que con el caso Cabal las cosas cambiaron. En efecto, la incomodidad surgió con el caso Cabal, porque hay que decir las cosas como son. Para la presidenta esto es un asunto humano muy doloroso. Y ella nunca ha podido expresar la pena que le causa la situación del caso Cabal, que es terrible. Pónganse en el lugar de ella. Entonces, en efecto, los medios quizá ahí empezó como yo creo que la ruptura de moneda a medios de comunicación. ¿Y cuál crees tú que es el estado actual de las relaciones y de la evaluación que hace la moneda de los medios hoy día? No, evidentemente no es muy buena, porque se lanza esta pelea. Si bien yo he visto la estrategia comunicacional que han hecho el abogado Hermosilla, que es tratar de aislarlo en la que pasa y no decir que es una guerra contra todos los medios, pero la verdad es que es una guerra contra todos los medios. De hecho, lo dijo así el relator especial, dijo un acto inhibitorio. La Sociedad Interamericana de Prensa dijo lo mismo, porque en efecto la sensación que queda es que a la moneda le es incómodo cuando se habla del caso Cabal. Y por tanto, como todos van a hablar del caso Cabal, la relación no va a pasar por el mejor momento. Y yo creo que es el gobierno el que debe hacer acciones para mejorar la relación con los medios. La primera entrada es bajar la querella. Y puesto ya en esta situación el gobierno, ¿hay alguna salida positiva desde el punto de vista del gobierno? ¿Lograr una condena, por ejemplo, les ayuda? ¿Qué pasaría si pierden el caso? Pongamos los dos escenarios. Es que estas son guerras perdidas. La guerra contra los medios en una democracia son guerras perdidas. Si el gobierno gana, si la presidenta, vamos a la tesis del abogado Hermosilla, la ciudadana Bachelet, gana la querella y logra que los 4 periodistas sean condenados a 3 años de reclusión y pagar una multa de 150 UTM, ¿qué es lo que va a decir las personas, lo que van a decir los que ven televisión? El gobierno logró castigar a 4 periodistas que hablaron del caso Cabal. Y va a generar la duda, hay que recordar que está pendiente
que se conozca, la declaración que hizo la presidenta ante el fiscal, que todavía está reservada, va a quedar la duda de por qué el gobierno lo hizo y si lo que estaba buscando era que no se hablara más de este caso. Y ahí, en la gran suma, va a perder. Y si tú tuvieras que recomendar algo, ahora, ya con lo que ha pasado y estuvieras en el cargo que estabas antes en la SECOM, ¿qué recomendarías? Porque también, si se retractan de la querella, también hay un costo. ¿Es mayor seguir? ¿Es menor? ¿Qué recomendarías en términos de la acción judicial y comunicacionalmente? Evidentemente estamos en una situación porque lo pasado va a ser histórico, es primera vez que se querellan contra periodistas en democracia, pero el camino de acción, el mejor camino de acción es bajar la querella. Carlos Correa, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias.